Muy buenas noches, mis hermanos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Verónica Victoria, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Perla? Buenas noches. Qué bueno que se están conectando, porque para ser edificados por la palabra de Dios. Marinita, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Bernardo? La maestra Patti Zambrano, buenas noches. Mil bendiciones también. Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Juanita, ¿cómo estás? Juanita y Marco. Araceli, Bernardo, Carlucero, ¿cómo estás? Por ahí también se conecta Ángeles, tu suegra, si no me equivoco. Aquí está, mira, junto contigo ahorita, Carlucero. Georgette, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Elpidio y Marilena, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Simón Salgado, buenas noches. Marinita, que ya se conectó también. Moldes y Maquinados. No sé si es Moldes y Maquinados es Jesús Rodríguez, o quizás sí, porque él tenía una empresa de moldes y eso, ¿sí? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estamos? Manuel, qué gusto saludarte. Margarita Osorio, ¿sí? Gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios nos dé la revelación de su palabra, para poder conocer los misterios, ¿sí?, los cuales Dios predestinó para nuestra gloria, ¿sí? Dolores y Manuel, qué gusto saludarlos, ¿sí? Jesús Rodríguez, sí, mira, sí, efectivamente, Jesús, me da mucho gusto que te estés conectando a los discipulados, Jesús. Cuando yo veía Moldes y Maquinados, me acuerdo que platicábamos que tú te dedicabas a eso, ¿sí? Sí, ¿qué tal, Berta? Buenas noches. Beatriz, ¿cómo estamos? Buenas noches. Rocío, ya por Facebook, ¿sí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Buenas noches a todos, ¿sí? ¿Sí? Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, cierra ahí tus ojos y vamos a orarle al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, concédenos en esta noche conocerte más, Padre. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor. Concédenos ir siendo llenos más y más de tu precioso Espíritu, Señor, siendo llenos de tu palabra, de tu sabiduría, de tu ciencia, Señor, de todo lo que tú tienes, Señor, para nosotros, que son hermosas las riquezas en gloria que son para los santos, Señor, esa herencia que hemos de recibir de ti, Padre. Por eso te rogamos, mi Dios omnipotente, que en esta noche nos edifiques a cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor, a familias enteras, a los que escuchen esta prédica horas después, sabiendo que la prédica siempre tiene que ser a través de tu precioso Espíritu. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a hablar a nuestra vida en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hola, ¿qué tal, Pidio? ¿Cómo estás? Es Josefina, buenas noches. El día de ayer hablábamos de cómo Dios ha constituido apóstoles, profetas, maestros, y bueno, el tema era de estudiar de que cómo Dios nos tiene a todos, o sea, no hay un grupo selecto para Dios, sino más bien el Señor va premiando a medida que nosotros vamos siendo obedientes. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos siendo útiles, recordando que somos una casa donde tenemos cosas de oro y cosas viles, ¿no? Unos son para usos honrosos, las de oro y plata, pero las viles son toda esa carne que traemos, todo lo que es desagradable a Dios, y que Dios nos los va revelando a medida que vamos creciendo en la palabra de Dios.
vamos creciendo y nos vamos a dar cuenta de cuánto pecado tenemos. Es más, un ejemplo, Samir, ¿cómo estás? Buenas noches. Un ejemplo de ello podemos ver lo que cuando tú no estabas en Cristo, tú decías, pues yo no he pecado, yo no sé por qué dicen que he pecado, si yo soy una persona buena, yo trabajo, tengo mi familia, ¿por qué me invitan ahí a esas iglesias donde me hablan que soy un pecador? ¿Y por qué? Pues porque el Señor es santo y a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de su santidad del Señor. Y el Señor nos va revelando las cosas, de todas las cosas que tenemos que limpiarnos, y el Señor nos va a ir usando cada vez más y más y más. Pero aparte hay un fruto que permanece, ¿no? Hay un fruto que permanece, el cual nos hace que nos transformó el Señor en nuestra naturaleza, ¿no? Hay un fruto que permanece. Y ayer hablábamos, decir que en todo momento cuando tú empiezas a ser usado por Dios, o ya estás siendo usado por Dios, cuando te usa Dios, Él pone su unción. Entonces tú le predicas a una persona y una persona recibe a Jesucristo, quizás llorando, quizás con mucha fe, plenamente convencido, en fin, pero esa obra es de Dios. Lo mismo si el Señor te usa para sanar a una persona, es una obra que hace Dios, o sea, la hace a través tuyo. Es decir, tú eres el instrumento por el cual Dios hace esos milagros, pero el milagro lo hace Dios, ¿sí? Por eso, mira, abre tu Biblia aquí en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, el Señor Jesucristo deja con mucha claridad que nosotros seremos testigos de sus milagros, ¿sí? Mira, aquí en el libro de Hechos 1, ¿sí? Déjame aquí buscarlo. Dice el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por eso hemos llevado a cabo los bautizos en el Espíritu Santo. Una cosa es recibir al Espíritu, al recibir a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Pero otra cosa es recibir al Espíritu sobre nosotros. Sobre nosotros. Entonces, todos aquellos que ya se bautizaron en el Espíritu Santo deben seguir creciendo, porque entonces el Espíritu se va a manifestar sobre ellos para poder ser instrumentos de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué impresionante versículo, porque dice, ustedes van a ser testigos de la obra que yo estoy haciendo. Entonces aquí queda muy claro que tú eres el instrumento de Dios. Haz de cuenta que tú impones las manos a una persona y esta persona es sanada. Haz de cuenta que tú le estás predicando a alguien y entonces esta persona recibe palabra de Dios porque es tocado por el Espíritu Santo. O sea, y dices, pero fueron mis palabras, sí, pero tú fuiste el vehículo para hacerlo. Entonces, cuando tú ves esos milagros, eres testigo de esos milagros, ¿no? Entonces, queda muy claro que no somos nosotros. Mira, yo te voy a decir que la primera vez que Dios me concedió, bueno, no la primera, de una de las veces que me concedió, pero que para mí fue muy claro la manera en que el Señor me usó. Linda, ¿cómo estás? Janet, qué gusto saludarte. Marcela, una vez que fuimos de evangelismo a un pueblo allá de Oaxaca, allá por no recuerdo bien el nombre de la población, andábamos en unas rancherías y no sé si ya lo he comentado, yo se los he comentado, pero me trae mucho recuerdo esto, porque yo me acuerdo que esa persona estaba muy enferma, el dueño de la casa, ¿no?
y entonces él decía que tenía una enfermedad que ya se la estaban determinando ahí, pues casi de esas que no se quitan, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, una enfermedad ahí que tenía este varón, era el esposo de ahora sí que era el jefe de la casa, ¿no? Y entonces él nos recibió en su casa y todo, y nos estaba platicando, y entonces pues dijimos, nos permite orar por usted, y vamos a orar por su sanidad. Y bueno, me paré enfrente de él y oré. Como era varón, me tocaba a mí. Si hubiera sido su esposa, le hubiera tocado a mi esposa orar, pues era por la esposa. Pero en el momento que oré, yo te soy honesto, yo lo único que oré es normal. No hice nada sobrenatural, ¿sí? Entonces resulta ser que en el momento que él dice que él vio como una luz, me vio como una luz blanca a mí, y cómo sintió que aquel era libre de aquel azote, es decir, de aquella enfermedad, se empezó a sentir muy bien y todo. Y entonces yo fui testigo de la obra de Dios, fui testigo, ¿sí? Lo único que yo les puedo decir es que Dios hizo una obra en este momento a través de mí, como lo puede hacer a través de ti, ¿sí? A través de ti. Entonces, todos estos son regalos que da el Espíritu Santo a todos los hijos de Dios que van creciendo. Es decir, entre más vas avanzando, más eres útil al Señor, porque te vas quitando de las cosas viles, ¿no? Porque dice muy clara la palabra de Dios: si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de las cosas viles, será un instrumento para Dios. Entonces somos testigos, somos instrumentos de Dios. Mira, aquí en el libro de Timoteo, ¿sí? Vamos aquí a Timoteo, primera de Timoteo, es segunda de Timoteo 2:20, dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, pues lógicamente de las viles, ¿sí?, será instrumento para honra, será un instrumento para honra, santificado, ¿sí? Santificado por la palabra, ¿sí? Entonces va a ser un instrumento para honra, santificado por la palabra, útil a Dios para ser un instrumento. Dice claramente: será instrumento para honra, será instrumento santificado, será instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Entonces somos testigos de la obra de Dios cuando el Señor nos usa. Por eso el Señor dijo aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Una cosa que vale la pena nada más aquí para darnos una ubicación sobre por qué menciona el Señor Jesucristo en este orden: seremos testigos en Jerusalén y en toda Judea. Recuerda que después de Salomón se separaron los reinos, se quedó Judea en el sur y todos los demás pueblos se quedaron en el norte, ¿sí? Y entonces cada uno tuvo sus reyes, ¿sí?, independientes, que vienen en Primera de Crónicas y todo. Pero como él estaba hablando ahí, le está hablando a la Nueva Jerusalén, dice: me van a ser testigos ustedes, nosotros también somos la Jerusalén. Amén. Somos esa Nueva Jerusalén, ¿sí? Así es que dice: en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando dice hasta lo último de la tierra, es todos los lugares del planeta. Seremos testigos de la obra de Dios, ¿sí? Así es que nosotros andábamos en aquella vez en un pueblo, en una ranchería allá por Oaxaca,
el día que les platico esto que nos sucedió, y dices, bueno, ahora sí que andamos hasta lo último de la tierra, ¿no? ¿Sí? Amén. Pero todo eso es obra de Dios. O sea, yo soy honesto, yo no sentí nada personalmente, ni nada por el estilo. Yo oré de una manera normal, como acostumbro orar, pero el Señor me usó porque la persona por la que oré, él sí sintió todo el poder de Dios por su gracia y por su favor, ¿no? Amén. Entonces, bueno, lo que yo quiero decirte es que todos, como decíamos el día de ayer, todos somos parte de ser, mientras somos bebés en Cristo, no podemos ser ni apóstoles, ni evangelistas, ni nada, pero a medida que vamos creciendo, vamos empezando haciendo, lo primero es empezar a ser evangelistas, ¿no? Apóstol es enviado, ¿sí? Bueno, un apóstol es una persona que es enviada, o sea, Dios te puede enviar a algún lado y eres un enviado. Entonces, eres evangelista cuando le compartes a alguien, eres el pastor, el maestro, porque le empiezas a enseñar la palabra de Dios. Eres el pastor porque esa persona, todo mundo está oprimido por Satanás. Mira, aquí en el libro de Hechos, déjame acordarme, caray, ahora sí, no me acuerdo, pero es como el Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes porque todos los que estaban oprimidos por el diablo, ¿no? Entonces, Hechos, ¿qué es? Hechos 5. A ver, déjame ver si déjame ponerme mis lentes, ¿no? Aquí los tengo. Dice Hechos 10:38, ya lo encontré aquí. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, fíjate cómo el Señor se despojó de su deidad, se hizo hombre, ¿sí? Y el Señor lo ungió para que hiciera estos milagros, ¿sí? O sea, el Señor Jesucristo no hizo los milagros como Dios, los hizo como hombre. Recuerda que Él, cuando lo que hizo de niño nuestro Señor Jesucristo fue crecer espiritualmente. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, que eso es lo que sabemos de su niñez y de su crecimiento. Dice en Lucas, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él, ¿sí? Entonces, cuando el Señor Jesucristo se llenó de la sabiduría de Dios, fíjate, qué impresionante. El Señor Jesucristo es la palabra. El Señor, como Jesús es el verbo hecho carne. ¿De acuerdo? Entonces puede decir, bueno, pues Él ya no tuvo que estudiar la palabra, pues Él es la palabra. No, Él se despojó de su deidad y aprendió la palabra, por eso Él se ponía a crecer espiritualmente. Cuando se le perdió a sus padres, a José y a María, que les dijo, ¿dónde estabas? Dice, en los negocios de mi padre tenía que estar, escuchando a los doctores de la ley. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está enseñándonos el camino que tenemos que hacer nosotros. El Señor Jesucristo se llenó ¿de qué? De sabiduría, crecía en sabiduría. ¿Y eso qué le daba al Señor Jesucristo? Le daba que la gracia de Dios estuviera con él. Entonces, tú y yo, lo que estamos haciendo ahorita es llenándonos de la sabiduría de Dios, llenándonos de la sabiduría de Dios. Estamos haciendo lo mismo que el Señor Jesucristo. Después el Señor Jesucristo, cuando fue a bautizarse allá en el Jordán con Juan el Bautista,
que él no quería ni siquiera bautizarse porque reconocía quién era el Señor Jesucristo, desde luego que es 100% Dios y 100% hombre, pero él se despojó de su deidad para primero fortalecerse y crecer en la palabra de Dios. Y entonces cuando él llega a bautizarse, dice, en ese momento se abre una voz que viene del cielo y dice: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Porque este Hijo amado mío, siendo el Verbo, se despojó de su deidad y vino a nacer como hombre aquí en la tierra, como hijo de hombre. Y como hijo de hombre se llenó de sabiduría, ¿sí? Y por eso mi gracia estuvo con él. Este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, ¿sí? Y en ese momento dice que en forma de paloma, en forma de una paloma, se vio llegar al Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo sea una paloma, en forma de paloma se vio como el Espíritu Santo entró sobre nuestro Señor Jesucristo. Estuvo sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos los milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo fue por el Espíritu Santo. Entonces los milagros que tú hagas, en los cuales eres testigo, es nuestro Padre celestial, es el Espíritu Santo haciendo la obra, es el Señor Jesucristo ahora sí como Dios, sí, y tú eres testigo de la obra de Dios. Por eso recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Me seréis ustedes testigos. Entonces estamos en la misma condición que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo al Espíritu Santo sobre él. Por eso cuando a él se le dio a leer el libro en Lucas 4, se le dio a leer el libro de Isaías, ¿sí? Cuando leyó el libro de Isaías, que se le dio, como dicen, el rollo, que era la manera de tener la palabra de Dios, ¿sí? Lucas 4 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Lucas 4:17, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo soy hombre, pero sobre mí está el Espíritu de Dios, ¿sí? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, cuando tú vas y evangelizas a una persona, y esa persona recibe y nace de nuevo, entonces quien tocó la vida de esa persona es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Espíritu es el que toca la vida de las personas, y entonces el Espíritu de Dios está sobre ti, el día que fuiste bautizado, ¿sí? Para recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sobre ti. Quiere decir que entonces el Espíritu Santo está dentro de ti cuando recibiste a Jesucristo, pero a medida que vas creciendo, tú vas adquiriendo sabiduría, y cuando Dios te necesita, el Espíritu de Dios viene sobre ti. El Espíritu de Dios viene sobre ti y Él te unge para que hagas una obra determinada que Dios quiere hacer. Como te dije, tú ni sabes qué quiere el Señor, pero tú lo único que estás haciendo es ser un instrumento de Dios. Y entonces aquí dice que el Espíritu de Dios estaba sobre el Señor Jesucristo para dar buenas nuevas, ¿sí? Las del Evangelio, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, todas estas cosas que mencionó el Señor Jesucristo también te usa a ti. Y tú puedes llegar a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me está ungiendo para darte unas buenas noticias a la persona que le estás compartiendo,
para avisarte que Jesucristo ya murió en la cruz por ti y ya pagó el precio de tu pecado, y ahora tú puedes ser libre de ese pecado que te está oprimiendo, ese problema que tienes, ¿sí? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, alguien que está quebrantado de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Somos cautivos cuando Satanás nos tiene oprimidos, porque cuando tú le compartes a una persona y esa persona nace de nuevo, Dios va a poner en él un espíritu nuevo. Y entonces el espíritu que habitaba ahí, si va a poner un espíritu nuevo y va a poner su Espíritu Santo dentro de esa persona. Por consiguiente, el espíritu inmundo que antes estaba en esa persona sale de esa persona, ¿sí? Entonces, mis hermanos, por eso dice que a pregonar libertad a los cautivos. Todos nosotros estábamos cautivos, Satanás nos tenía gobernados en alguna área. Yo no me estoy refiriendo a cosas específicas ni nada, pero en alguna área estabas oprimido. Por eso el Señor Jesucristo nos vino a dar libertad. Y entonces cuando tú vas y le compartes a una persona, el Espíritu Santo echa fuera ese demonio que está en esa persona y le da un espíritu nuevo a esa persona, y entonces empieza a morar el Espíritu Santo en esa persona, y entonces es libertada, deja de ser cautivo, ¿sí? Y vista a los ciegos, y dice, vista a los ciegos, sí, porque nos abre los ojos espirituales, hermanos. O sea, una persona que abre los ojos espirituales, entonces empieza a ver el reino de Dios, ¿sí? Como le dijo el Señor Jesucristo, le dijo a Nicodemo, ¿sí? Te es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios, ¿sí? Después dice, y tienes que nacer del espíritu y del agua para que puedas entrar al reino de Dios. Entonces, de vista a los ciegos no es a la vista normal, sino una vista espiritual que te permite ahora leer. ¿Cuántos de nosotros le damos la gloria a Dios que leemos la Biblia y nos es revelado los misterios de la palabra de Dios, o que tú la estás escuchando, dices, wow, qué palabra están dando ahorita? Pero no es el predicador, es el Espíritu Santo que está haciendo esa obra. Amén. ¿Qué tal, Benca? ¿Cómo estás? Buenas noches. Así es que, Jocelyn, ¿cómo estás? Eli ya creo que ya los había saludado. Edgar no lo había saludado. Buenas noches. Aleluya, como dicen. Vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay gente que está oprimida por el diablo. A predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Entonces, lo que yo quiero decirte en esta noche, bueno, yo no quiero decirte lo que puso el Señor en mi corazón, y yo le pido que esté el Espíritu sobre mí para poder hablar la palabra de Dios, es que el Señor es el que hace la obra, ¿sí? Por eso cuando en ese capítulo que dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, es cierto, hay profetas que hablan la palabra, pero mira, cada vez que una persona habla la palabra de Dios por el Espíritu Santo, mira, vamos aquí al libro de Primera de Pedro. En Primera de Pedro dice claramente que la palabra que damos, ¿sí? Primera de Pedro 1:12. No voy a explicar, no vamos a explicar ni quieras entender ahorita esta parte, porque no estamos estudiando el contexto, estamos nomás viendo la situación de que hablamos la palabra de Dios por el Espíritu Santo. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son
anunciadas por los que han predicado el Evangelio, los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El punto que estamos viendo es los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Eso es bien importante, predicar el Evangelio por el Espíritu Santo, porque entonces cuando se predica el Evangelio por el Espíritu Santo está sobre el predicador, y cuando está hablando esta palabra está tocando los corazones, pero nosotros somos testigos de esos milagros, somos testigos de esos milagros de Dios. Y entonces ahora sí vamos a Primera de Corintios, ¿sí? A Primera de Corintios es 14. Dice, Primera de Corintios 14. Dice, Primera de Corintios 14:1, seguir el amor. Eso que ni qué, o sea, si las cosas se hacen sin amor no funcionan, porque no va a estar la gracia de Dios, porque Dios es amor. Procurar los dones espirituales, o sea, procurar que Dios te use para sanar, para dar libertad a un cautivo, para tener un espíritu de sabiduría, para tener un espíritu de ciencia, para que puedas tener un espíritu de sanidad, para que puedas tener un regalo tengas el Espíritu Santo para sanar a una persona, para hacer un milagro, para discernir espíritus, es decir, en el capítulo 12 habla cuando el Espíritu Santo está sobre ti y hace, pero ahorita lo que nos estamos refiriendo es que cuando se predica la palabra se tiene que predicar por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces dice, seguir el amor y procura los dones espirituales. O sea, procúralos, ¿no? O sea, no puedes llegar a todos lados, ahorita te sano, no, espérame, si el Espíritu quiere, ¿sí? Si el Espíritu está en su voluntad, hacer ese milagro a una persona, a un hermano, pero sobre todo, dice el Señor, que profeticéis. Pero sobre todo que profeticéis. O sea, a ver, entonces el Señor quiere que yo sea profeta, no, que sobre todo hables la palabra por el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, versículo 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Amén. Entonces, cuando se profetiza es porque el Espíritu Santo es el que está hablando y tú estás recibiendo edificación, ¿sí? Siempre vas a recibir edificación, vas a ser exhortado por parte de Dios a dejar ciertas cosas que quiere Dios que dejes, ¿eh? Él es el que te va a convencer. Él es el que te va a convencer, te va a exhortar. Pero fíjate, una exhortación, ¿qué es una exhortación? Oye, yo te sugiero que ya dejes eso que te está causando daño, ya deja de ser así, ya obedece a Dios. Entonces cuando tú decides hacerlo, cambias, ¿no? Es como cuando al cristiano le estás diciendo, oye hermano, ya yo te exhorto que ya dejes de fumar, ¿no? O sea, muy cristiano, y te estás dando las tres ahí atrás del coche, ¿no? Entonces, dices, ¿qué pasó, hermano? Pues, qué testimonio. Como una ocasión me vinieron a ver unos hermanos y les digo, se adelantaron a donde íbamos a vernos, y iba yo atrás de ellos, pero no quería, no es porque quería yo oírlos a ellos, sino
no me oyeron que yo venía atrás de ellos, ¿no? Ellos iban caminando adelante de mí, venían diciendo una de groserías y decía, ay, estos son los cristianos, una de groserías como hombres, ¿no? Eran niños en Cristo, ¿no? Aunque uno de ellos ya tenía muchos años en Cristo, pero no había dado ningún fruto. Y la palabra de Dios, quítese de vosotros toda gritería y toda, ¿cómo dice? Cuando debes toda palabra corrompida, ¿eh? Es una palabra corrompida, pues las groserías, porque sabes el enfoque que le estás dando, ¿no? Y entonces, ellos venían hablando, y luego hay gente que dice, bueno, es que si ves el origen en algunos países aquí esto no es grosería y otras cosas son groserías, bueno, pero aquí sí sabemos lo que es grosería. Si vas y dices una palabra allá que allá es grosería, bueno, pues no tienes ninguna culpa, ¿no? Pero el punto es que cuando tú exhortas, es decir, hermanos, pues, como hijo de Dios ya no puedes estar diciendo groserías. O sea, eso era cuando estabas en el mundo, era parte del lenguaje y se veía normal que entre hombres hablaran groserías. Ahora ya también hasta las mujeres lo hacen, ¿no? Pero entonces estás exhortando, pero cuando exhorta el Espíritu Santo, ¿sí? Si no haces caso de esos, pues cuídate porque el Señor te lo va a quitar de una manera difícil. Y te va a consolar. ¿Y por qué te va a consolar? Porque quizás estás en una prueba o estás siendo oprimido o como hombre le estás abriendo puertas a Satanás, le estás dando lugar a Satanás, ¿no? Entonces, sobre todo que profeticéis. Ahora, la pregunta que aquí viene importante esto, ¿no? Sobre todo que profeticéis, vamos a leerlo otra vez, 1 Corintios 14:1, seguir el amor. Ese es un mandamiento. Procura los dones. El de la sanidad, de los milagros, ¿sí? Procura los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Y bueno, ¿no será más importante sanar, Señor? Sí, pero lo más importante es que crezcas espiritualmente. O sea, la sanidad es un derecho de los hijos, ¿sí? Es una, mira, te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú ves aquí en Hebreos, deja aquí una marquita en 1 Corintios, cuando tú ves aquí en el libro de Hebreos 6, ¿sí? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ah, caray, ¿no? Dejando los rudimentos, o sea, no es que esté mal la doctrina de Cristo para nada, dice los rudimentos de la doctrina. O sea, quiere decir que hay una parte de rudimentos que es la parte primera, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos. A ver, ¿para qué imponemos manos? Para que una persona sea sanada. Procuramos los dones para que sea sanada una carne que sabemos que de todos modos se va a quedar aquí, pero Dios quiere darte largura de días y es un derecho a la sanidad, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque cuando tú estás siendo edificado por la palabra actúa. La palabra actúa. Mira, vamos a verlo aquí en 1 Tesalonicenses, ¿sí? Dice, 1 Tesalonicenses 2:13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra, Tesalonicenses, la palabra de Dios, que oíste de nosotros, o sea, dice, la oíste de nosotros, ¿eh? La recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad. Qué importante esto, que tú recibas la palabra sabiendo que viene del cielo. Amén. Sabiendo que viene del cielo la palabra de Dios. La recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es la verdad. La palabra de Dios, la cual
actúa en nosotros los creyentes. Actúa en nosotros, hace un efecto. Es decir, toda la palabra la tienes que escuchar con fe. Recuerda, al pueblo judío no les aprovechó la palabra de Dios por no haberla escuchado con fe, ¿no? La escucharon como mandamiento, no les aprovechó la palabra por no haber escuchado. Pero los que hemos creído entraremos en el reposo. Los que hemos creído entraremos en el reposo. ¿En cuál reposo? Que cuando venga el arrebatamiento el Señor nos lleve, porque nos perfecciona a través de la palabra. Entonces por eso el Señor dice, procura los dones, está bien. Procura los dones espirituales, sigue el amor desde luego, pero sobre todo que profeticéis, sobre todo que profeticéis. Entonces tú todas las mañanas cuando te levantes, Señor, estoy aquí para ser tu instrumento, Señor, ayúdame a andar en santidad, ayúdame a quitar todo pensamiento equivocado en mi vida, Señor, para que a las personas que yo vea pueda yo hablarles en amor, pueda yo dar testimonio de que soy hija de Dios, que soy hijo de Dios. Y Padre mío, estoy aquí para poder dar una palabra a alguien que tú pongas en mi camino, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo esté sobre mí para que sea yo tu instrumento, Señor, para poder dar una palabra que edifique a un hermano, ¿sí? Porque la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios edifica. Recuerda lo que dijo Pablo también en Corintios, dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿no? Todo me es lícito. Mira, yo por ejemplo cuando veo a las gentes que están de vacaciones y están descansando y todo, y lo primero que veo en las casas es los juegos de azar, o los juegos de que le sacan la tablita y que echan los dados y que van ganando y el manotazo y que la mano tal y que el otro. Digo, no está mal, pero no me edifica. No me edifica. Entonces, a veces estás en la playa y sacan su tablita para jugar y sacan sus fichas y están jugando. Y bueno, pues tú como cristiano agarras tu Biblia y te pones a leerla. Eso no quita que te metas al mar, disfrutes el mar, platiques con tu cónyuge, con tus hijos y todo, pero tratas de siempre estar hablando la palabra de Dios. A mí me gusta cuando nos vamos de vacaciones, pues llevarla, más que nada que vas a estar ahí en la arena, ahí sentado en una silla, pues agarra tu Biblia, ¿no? Te metes al mar también y todo, pero eso sí edifica. Entonces, el estar jugando esas cosas, todo me es lícito, nadie te va a decir, no te sientes a jugar, ¿no? Pero no te edifica, ¿no? Eso no te edifica. Yo antes de ser cristiano, pues me iba con mis amigos a veces entre semana a jugar dominó, y ahí me estaba a veces hasta 2-3 horas jugando dominó. Es muy bonito el juego, no estoy en contra de él, pero después de ser cristiano, pues mejor escucho la palabra de Dios, porque eso sí me edifica, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿sí? No todo, solamente edifica la palabra de Dios. Amén. Así es que lo que yo te quiero decir es, lo que edifica es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Eso no quita que juegues tenis, juegues fútbol, o sea, tengas tus hobbies y todo. No, o sea, es decir, todo me es lícito, pero no todo edifica, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, también dice, hay cosas que no convienen. Pero el tema, lo que yo quiero decirte esta noche, mi hermano, es que el Señor dijo, sobre todo que profeticéis. Y al decir sobre todo es que está por encima dice, sigue el amor, procura los dones, ¿sí? Ahora mira, vamos otra vez aquí, vamos a ver estos dones. Vamos aquí en 1 Corintios 12, ¿sí?
En 1 Corintios 12 nos dice estos dones, ¿sí? Dice 1 Corintios 12, ese es el tema del capítulo 12 de 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, o sea, de los regalos que nos da Dios, ¿sí? Los regalos que nos da Dios, ¿sí? Así es que dice aquí, versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero quien hace todo es Dios, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, ¿sí? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, ¿sí? Así es que dice, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación. ¿La qué? Manifestación, quiere decir que se manifiesta en nosotros, ¿sí? A cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho de alguien, para provecho tuyo. El Señor Jesucristo dijo claramente, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿sí? Entonces dice, hay diversidad de dones, pero Dios es el que hace todas las cosas. Dice, creo que me estoy brincando. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace, fíjate, leerlo bien ahí, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así es que, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, ¿sí? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, Dios te puede dar una palabra que le tengas que dar a alguien que venga de una palabra de sabiduría, ¿sí? Y a lo mejor tú se la dijiste y no le diste tanta importancia porque, como dicen proverbios o como dicen tal libro, raíz de todos los males es el amor al dinero, te da una palabra que necesitaba esa persona y esa persona no va a olvidar esa palabra. O sea, a mí me ha tocado también así de repente decir una palabra y te dicen, oye pastor, el otro día nunca se me va a olvidar ese día que me dijo esto. Dices, pues sí, ni me acuerdo cuándo te lo dije, pero pues si Dios me lo puso para dártelo, fue para ti, ¿no? No, es que desde esa vez yo empecé a cambiar en esa área porque me dio usted una palabra de sabiduría, ¿no? O sea, una palabra que, ¿quién fue el que la dio? El Espíritu Santo. A otro, palabra de ciencia. Cómo Dios hizo todas las cosas con su ciencia. Entonces el Señor te puede dar una palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe, ¿sí? A otro le puede dar una palabra de fe para que pueda esa persona cambiar en su vida por el mismo Espíritu. A otro, un regalo de sanidad, ¿sí? Esa persona, como el ejemplo que les recuerdo, que seguramente tú tienes algún testimonio también de que Dios te haya usado, que para sanar a una persona, esa persona del ejemplo que les menciono que viví, pues el Señor le regaló su sanidad, ¿no? Pero el Espíritu de Dios estuvo sobre mí, pero después ya no. Es decir, el Espíritu sigue en mí, pero cuando Él viene sobre uno, sobre ti o sobre mí, entonces eres un instrumento para Dios, ¿sí? Aleluya. Entonces dice, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, ¿no? ¿Sí? A lo mejor o te ha tocado hacer un milagro, o te va a tocar hacer un milagro. El milagro lo hace Dios, porque el hacedor de milagros es Dios, pero tú eres el instrumento. A otro dar profecía, ¿sí? A otro discernimiento de espíritus, a otro dar ¿qué? Profecía. El que profetiza, ¿sí? El que sobre todo que profeticéis. Entonces, cuando tú predicas la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está sobre ti para predicar la palabra. Por eso
Por eso dice la palabra de Dios que el que está haciendo la obra es el Espíritu Santo. Por los que han predicado, ¿qué? Los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, estamos todos invitados a tener estos dones que Dios regala, que dice, procúralos, ¿sí? A otro discernimiento de espíritus, ¿no? O sea, que Dios te muestre no solamente espíritus buenos, sino también espíritus malos, ¿no? Y que puedas identificar un espíritu inmundo en alguna persona, ¿sí? A otros diversos géneros de lenguas, o sea, a otra interpretación de lenguas, o sea, el Señor te dé diversos géneros de lenguas y a otro poderlas interpretar. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, las hace una solo, que es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Fíjate lo que dice aquí, como el Espíritu Santo, o como Dios quiere, ¿sí? Entonces, tú los estás procurando, pero si el Dios quiere, te va a usar para eso. Pero sobre todo que profeticéis. Entonces, cuando tú profetizas, el Espíritu de Dios está sobre ti para predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo es el que está hablando a la persona. Amén. Es el que está hablando, el Espíritu Santo está a la persona. Por eso cuando te pasa que en las predicaciones está el predicador, o te toca ser el predicador, y alguien dice, ¿y cómo sabe mi vida? ¿Por qué me está hablando a mí? ¿No? ¿Por qué me dice que me quite de esto que conoce, o le codea al que lo trajo? Oye, ¿por qué le platicaste mi vida a fulano de tal? Mira, me está hablando. No te está hablando esa persona, te está hablando el Espíritu Santo, que sí te conoce. Aleluya, que sí te conoce. Él sí te conoce y es el que te está redarguyendo, es el que te está exhortando, es el que te está edificando, y es el que te puede estar consolando, porque muchas veces recibimos consolación de la palabra de Dios. Amén. Qué importante ser un instrumento para Dios. ¿Qué necesito para ser más instrumento de Dios? ¿Qué necesito para ser instrumento de Dios? Limpiarme de todas las cosas viles. ¿Y cómo le hago para limpiarme? Con la palabra de Dios, que te va limpiando cada día más y más y más. Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Sí? Rosa María González Cuevas, buenas noches. Guadalupe Chávez, que están por aquí. Amén. Entonces, mis hermanos, lo que yo te quiero decir es que todos nos es dada la gracia. A todos nos es dada la gracia. La gracia la tenemos si nos esforzamos en crecer espiritualmente para Dios. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Mira, abre tu Biblia aquí en Timoteo, ¿sí? En 2 de Timoteo 2:1, Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en obedecer a Dios. No, esfuérzate en la gracia de Dios. Desde luego que tienes que obedecer a Dios, por eso apruebas que la ley es buena. Pero el Señor le queda claro que si no lo hace, no te transforma el Espíritu de Dios, no te transforma la palabra de Dios, nunca vas a poder cambiar, porque el árbol malo no puede dar buen fruto. Pero cuando ya te transformó el Señor, el buen árbol sí va a poder dar, dice,
el buen árbol no puede dar malos frutos. Tiene que siempre dar, ¿qué? Buenos frutos, ¿sí? El árbol malo no puede dar buen fruto. El árbol bueno no puede dar mal fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y ayer hablábamos del fruto. Entonces, dice aquí en 2 de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. ¿En qué se esforzó nuestro Señor Jesucristo? En la gracia. ¿Y cómo lo hizo? Se propuso crecer, se propuso estar con los doctores de la ley, se propuso crecer espiritualmente, ¿sí? ¿Qué hacía? ¿Qué es lo único que sabemos del Señor Jesucristo en su etapa de niñez? Después de que el niño nace, que todos van a conocerlo, que la parte de María y José, cuando se les pierde, todo eso. Pero, ¿qué es lo que conocemos? Mira, vamos aquí al libro de Lucas 2. Vamos a ver. Dice Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, o sea, la familia, María, José y el Señor Jesús, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y aquí me encanta esta parte porque dice, se llenaba de sabiduría. Se llenaba de sabiduría quiere decir que para llenarse es porque estaba vacío y después se llenó, es decir, él se despojó de su deidad. Se despojó de su deidad para llenarse de sabiduría. Y entonces por eso dice el Señor, lo más importante dice, ok, seguir el amor, procurar los dones, pero sobre todo que profeticéis, porque al profetizar es el Espíritu Santo haciendo crecer a tu discípulo, a la persona que te está oyendo, sobre todo que profeticéis. Dices, bueno, a ver, Señor, ¿por qué no es mejor, más importante procurar los dones para que la gente sea sana? Porque es una añadidura a la sanidad, es un regalo de Dios, es un derecho de Dios, ¿sí? A medida que tú creces, ¿sí? A medida que tú creces, cada día más tú vas a mantenerte sano por el poder de Dios. Y si caes en una enfermedad, tu fe te va a sacar adelante. Tu fe te va a sacar adelante porque tú estás consciente que por las llagas de Cristo tú ya fuiste sanado. Y a mí una de las cosas que te quiero decir el día de hoy es que en muchos lugares le dan más importancia a estar sanando a los enfermos, ¿sí? A los enfermos de la misma iglesia, y estar hablando mucho de sanar el cuerpo, pero la palabra de Dios dice, pero sobre todo que profeticéis, porque con eso vas a crecer. Y por eso Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, la doctrina de Cristo también son los filetotes que hemos comido aquí en Palabra de Vida, que nos damos de conocer Apocalipsis, de conocer todos esos temas. O sea, sigue siendo Cristo, ¿sí? Pero hay una primera parte de Cristo, por eso dice los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la imposición de manos, del arrepentimiento de obras muertas que ya no tienen. Vayamos a la perfección, ¿sí? Entonces, lo más importante en la iglesia es ser edificados, ser edificados. Procuremos los dones. Mira, muchas veces en la iglesia hablamos de edificación, siempre estamos hablando de edificación, y luego el momento que ya terminamos, ya nos despedimos y nos saludamos, hay quien se acerca, hermano o hermana,
fíjese que traigo este dolor o este problema, vamos a orar. Estamos procurando que los dones, pero sobre todo, ¿qué fue lo que hicimos? Profetizamos, porque con eso crece la persona espiritualmente, para hacer lo mismo que el Señor Jesucristo, que se llenaba de sabiduría. Amén. Se llenaba de sabiduría. Y entonces yo lo que digo, a veces muchos veo en muchos lugares donde le dan más importancia a procurar los dones, ¿sí? Y eso le pasaba a la iglesia de Corintios, que habían sido bendecidos con todos los dones, ¿sí? Y entonces ellos se comportaban como hombres, no habían crecido espiritualmente, ¿no? Ahí lo vemos en Primera de Corintios que Dios dice, han sido enriquecidos con todos los dones. Pero después les dice, andan como hombres. ¿Por qué? Porque son niños en Cristo, Corintios. Porque no han crecido, ¿sí? Y mira, lo voy a leer rápidamente, ya sé que ya se me fue un poquito el tiempo, pero denme un segundito nomás para leer esta parte que ahorita tiene que ver mucho con esto. Por eso Pablo les habla a los corintios y los corrige, les dice que son niños en Cristo, ¿sí? Dice aquí la palabra de Dios, dice que han sido enriquecidos. Dice, ¿dónde está? Dice 1 Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no les falta ningún don, ¿sí? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, en fin, fieles Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión. Pero dice en el 11, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos? Porque los de Cloe, que hay entre vosotros, porque dice, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos? Porque los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que a cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, ¿sí? Y entonces les da una plática tremenda ahí, y luego les dice en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no eran capaces, pero ni lo son todavía, pues aún ustedes siguen siendo carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Diciendo uno yo soy de Pablo, y otro soy de Apolos, ¿sí? Mira, entonces lo que está diciendo Pablo es que esa iglesia de Corintios habían sido enriquecidos con todo y dedicaban más importancia a los dones que a la profecía, pero sobre todo que profeticéis, porque al ser profecía es el Espíritu Santo edificándonos. Es el Espíritu Santo edificándonos. Entonces, no estamos en contra de procurar los dones, porque es un regalo de Dios ser sano, ¿sí? Pero sobre todo lo más importante es crecer espiritualmente. Amén. Ese es, después de tanta práctica, lo que yo quería decirte, mi hermano. Lo más importante es que tú crezcas espiritualmente y procura los dones, porque Dios ya te sanó hace más de 2000 años. Él en esa cruz se llevó todas sus enfermedades y todas tus dolencias, y por su llaga tú ya fuiste sanado. Pero lo que está haciendo el Señor, cuando a veces que ves que no avanzas en algo, es porque necesita fortalecerte en fe. El Señor es poderoso para sacarte adelante de todo, pero sobre todo que profeticéis. Aleluya. Dale las gracias al Señor. Dale las gracias a nuestro Señor Jesucristo. Cierra ahí tus ojos. Dile: Padre mío, creador del cielo, de la tierra, te doy gracias, Señor, porque puedo entender tu palabra, Señor, al mostrarme que
Que siga yo en amor siempre, porque tú eres amor, Señor. Que procure los dones espirituales, Señor, pero que sobre todo sea yo edificado por tu palabra, Señor. Sea yo edificado por tu palabra, para que tú me transformes y me perfecciones, me establezcas y me confirmes, para poder ser parte de tu gloria, Señor. Y esto puedo lograr a través de tu palabra, Señor, la palabra que tú nos has dado a conocer, estos misterios, los cuales tú preparaste desde antemano para nuestra gloria, Señor. Para nuestra gloria, porque a través del crecimiento espiritual, a través de establecernos, de confirmarnos, Señor, de transformarnos en esos árboles buenos, Señor, tú, mi Dios, Señor, nos llevarás allá a tu reino, allá en el cielo, Señor, a formar parte de la nueva Jerusalén. Te doy gracias, Señor, porque nos esforzamos en la gracia para, Señor, nosotros tener tu gracia, sabiendo que tu voluntad es que crezcamos espiritualmente. Te damos la gloria y la honra, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Muchísimas gracias. Se me pasó el tiempecito. Ya son 9:16, así es que Dios me los bendice mucho. Mañana tenemos alabanza y palabra para que un hermano de nosotros sea usado por el Espíritu Santo, ¿sí? Para seguir creciendo. Aleluya. Gracias a todos mis hermanos. Sigamos creciendo espiritualmente, ¿sí? Es lo más importante. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bye, mis hermanos. Los bendigo, los amamos, mi esposa y yo, a todos. Bye.